Bienvenidos una vez más a El Próximo Nivel Podcast. Una servidora, Joanny Sánchez, Emilia Tavares y Eulisa Pontes me acompañan el día de hoy para hablar de un tema que nos concierne absolutamente a todos y son las deudas, señores. ¿Quién aquí no ha tenido deudas? Yo puedo salir corriendo. No, mamá. Pero no hemos comenzado, ya te quieres ir. Cónchale, pero que ese tema. Pero vamos a darle. Vamos a darle. Es una verdad. Todos tenemos deuda, vamos a darles. Hay diferentes tipos de deudas y las deudas es algo que todos la hemos tenido, como dije al principio, y vamos a tenerlas. Hay deudas espirituales, deudas personales, deudas de dinero, deudas a amistades, a familiares, en fin, muchas diferentes tipos de deudas y vamos a hablar de ellas. ¿Qué te parece, Emilia? Me encanta, es un tema bastante controversial que a veces a nosotros no nos gusta tocar por lo fuerte que es. Vamos a comenzar, Giovanni. Creo que es importante que entendamos todos lo que son las deudas. Y básicamente las deudas lo que son, para mí, es una obligación que tenemos hacia una persona, hacia una entidad, hacia una organización, lo cual nos permite y nos compromete a tener que cumplir con esa responsabilidad o esa obligación. Y como tú dijiste, Joanny, existen múltiples deudas. Todo depende del aspecto y la forma como usted la vea. Algo que te quiero comentar y que he aprendido es que muchas veces conocemos y nos envolvemos en deudas y no queremos reconocer exactamente en dónde estamos posicionados. Y lo primero que tenemos que hacer cuando en relación a las deudas es ser sinceros con nosotros mismos. Queremos vivir engañándonos y comprometernos a hacer y tomar decisiones que básicamente y desafortunadamente nos llevan a seguirnos endeudando y comprometiéndonos aún más sin nosotros poder hacerlo. Y ahí es donde llegan ciertas situaciones, como por ejemplo el estrés, las inconformidades, las preocupaciones, porque no nos sentamos, no nos sinceramos y no decimos, déjame organizarme, déjame sentarme y ver dónde yo estoy para ver a dónde yo quiero llegar. Y toma mucho eso, coraje para uno poder tomar esa decisión y poder decir y llegar a la realización de que verdaderamente es importante verificar esa parte. Yulis, ¿has tenido alguna experiencia? Nosotras todos hemos tenido experiencia, pero me gustaría saber tu experiencia con relación a las deudas. ¿Qué te llevó a ti a conocer lo que son las deudas y cómo tú las ves de manera positiva o negativa? Porque veo que a mí me ha pasado, yo antes tenía miedo con relación a endeudarme. Yo no me gustaba o no me gusta deberle a nadie, no me gustaba entrar en deudas porque entendía que me mantenía comprometida o atada a esa relación por ese compromiso. ¿Qué pasa? Que aprendí a medida que me fui educando con varias personas que nosotros seguimos, que podemos llamar, que nos han guiado en el camino de la educación, mentores, podría ser, sí. ¿Cuáles son las deudas, los diferentes tipos de deudas, por ejemplo, en el ámbito financiero, las deudas positivas y las deudas negativas? O las deudas buenas y las deudas malas. En mi caso, eso me ha abierto a un mundo de posibilidades y a entender que verdaderamente no es como me decían o no es como nos decían, porque, por ejemplo, a mí me decían, tú no puedes, para tú dejar de utilizar una tarjeta de crédito o de ver en una tarjeta de crédito, córtala con una tijera y ya vas a dejar de endeudarte por ese lado. ¿Qué tú piensas con respecto a eso? ¿Crees que son opciones verdaderamente que podemos utilizar para dejar de endeudarnos o entiendes que hay algo más que podríamos hacer? Bueno, hoy en día con la tecnología que tenemos podemos cortar las tarjetas, pero tenemos lo que es el e-wallet, que podemos guardar las tarjetas de crédito en nuestro teléfono y se hace súper fácil pagar digitalmente, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es concientizarnos, saber dónde estamos y a dónde queremos llegar. Como tú indicaste anteriormente, hay diferentes tipos de deudas. Hay deudas buenas y hay deudas malas. O sea, ¿cómo tú identificas cuáles son las deudas malas? Obviamente son aquellas que te restan. Las deudas buenas son las que te suman. Por ejemplo, una propiedad que tú compres que te genere un monto de dinero después que tú pagas esa deuda, pero diríamos que
te queden positivos. Por ejemplo, $1,000, por ejemplo, $500. Eso es una deuda buena porque ya te queda en positivo. En cuanto a eso de los bienes raíces, Joanny, por ejemplo, ¿qué tú opinas de ese tipo de deuda? Porque para mí eso es una deuda buena. Las deudas malas son las deudas que obviamente no tienen ningún tipo de beneficio en retorno. Podríamos llamarse un gusto, podríamos llamarse constantemente comprar ropa que tú no necesitas simplemente para almacenarlas, podría ser tenis que que no te generan ningún tipo de ingreso para atrás, que tú lo estás almacenando. Entonces son esos tipos de gastos que no te devuelven nada en retorno. Pero en cuanto a las deudas positivas, Joanny, hablan un poquito de eso. Las deudas positivas son mi mejor amiga, mi mejor aliada, de verdad que sí. Y hay diferentes tipos de deuda positiva, no necesariamente solo en la bienes raíces. Por ejemplo, usted puede hacer una deuda positiva para comprarse un auto para movilizarse, pero Correcto. que sea una deuda razonable, porque hay muchas personas que compran el carro de lujo y realmente no es simplemente para movilizarse, pero nosotras que somos vendedoras y compremos un auto, ese auto podemos llegar a más personas, entonces es una deuda positiva. ¿Por qué? Porque al mismo carro le vamos a sacar más dinero al llegar a más personas para poder vender más. Entonces, las deudas positivas son algo maravilloso. Es el capitalismo lo que nos ha llevado a este punto. Y hay diferentes deudas positivas, como dije, el carro, comprar una casa en donde yo pueda rentarla y que esta casa me dé un retorno después de pagar todos los gastos y que ese retorno, esa ganancia va a ser una deuda positiva. Ahora bien, las deudas negativas, como tú mencionaste anteriormente, vienen siendo una deuda que realmente no ponga nada en mi bolsillo, una deuda que realmente yo no le vaya a sacar ningún provecho. Como por ejemplo, si yo puedo comprarme una cartera o bolso de $500, ¿por qué tengo que ir a comprarla de $3,000 o $5,000? Si realmente al fin y al cabo van a cargar lo mismo adentro, solamente para endeudarme, para aparentar. Ahora, si yo puedo darme ese gusto, si yo puedo comprarla, entonces lo hago. Pero si yo me voy a endeudar para comprar algo que simplemente no va a poner dinero en mi bolsillo, eso es una deuda de manera negativa. Voy a ir un poquito más allá con eso que dijiste y quise dejarte terminar, Giovanni, con relación a las deudas por propiedades inmobiliarias que mencionaste por un automóvil. Por ejemplo, ¿por qué me quise referir a ese tema? Porque muchas veces compramos un vehículo porque lo necesitamos para movernos, como tú dices, para desarrollar una función, una labor, y por consiguiente, ese vehículo nos va a traer un retorno por la inversión, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Que si tú básicamente compras un vehículo porque tú quieres demostrar ahí afuera a un público de que tú estás en una posición económica, de que tú tienes el ingreso, tú tienes la economía para comprar cierto carro de lujo, entonces básicamente tú estás entrando en un círculo vicioso de endeudarte para tú entonces mostrar algo que tú no tienes. Y por eso hablé en un principio de lo que es la sinceridad con uno mismo. Verdaderamente podemos hacer esa compra en ese momento en particular. Por ejemplo, la compra de las propiedades inmobiliarias, algo que también me apasiona bastante. Y escuché a Robert Kiyosaki, que los tres hemos escuchado a Robert Kiyosaki hablar. Y escuché de él que cuando el inmobiliario, la propiedad que nosotros compramos, nos genera ese retorno que tú dices de inversión y esa deuda que tú adquieres para adquirir esa propiedad, comienza a pagarse con el dinero de la persona que te está rentando, entonces esa deuda se puede considerar una deuda buena. Pero si la propiedad que tú compras es básicamente una propiedad básicamente de vacaciones, por decir, para tú tenerla, ir a ver cuándo tú la utilizas, o por decir, la casa donde tú vives, básicamente te está sacando dinero de tu bolsillo si no te está generando un retorno de esa inversión. Entonces, hay que saber diferenciar esa parte con relación a las deudas y saber en qué forma o de qué manera nosotros posicionarla en esa línea o en ese cuadrante, por decirlo de esa manera, para saber cuáles
son positivas, están entrando y cuáles son negativas. Exactamente. Otra deuda positiva pudiera ser para mejorar un negocio. Por ejemplo, tú tienes un restaurante, tienes la oportunidad de expandir, por ejemplo, no haces el servicio a domicilio, tienes la oportunidad de expandirte a hacer el servicio a domicilio, te endeudas, tomas un préstamo para expandirte por ese lado o para hacerlo más grande o cualquier tipo de negocio que tú quieras expandir. Esa sería una deuda positiva porque va a tener un retorno. Y con respecto a cómo salir de deuda, aquí sí sabemos. Oh, sí, Hemos practicado bastante. eso. Entonces, por ejemplo, yo tengo varias formas o técnicas de las que a mí me han funcionado personalmente, porque es un tema que realmente a mí me ha afectado, porque me he encontrado en posiciones en donde yo, teniendo el dinero en el banco, acumulo la deuda. El día de hoy le comentaba a una amiga, Eulis, ¿te recuerda cuando hablábamos Sí. con respecto a las facilidades que le ponen a uno en las tiendas, en el banco para prestarle? Y es que te la ponen tan fácil. No, te voy a dar 12 meses sin intereses, págame a plazo. Y al ponértela tan fácil, ocurre que tú dices, bueno, dejo mi dinerito ahí en el banco y tomo la oportunidad de pagarlo a plazos. Pero ¿qué pasa? Que ya tú tomaste ese dinero para tomarlo a plazo, 12 meses, por ejemplo. Después te ponen otra oferta de 6 meses de algo que tú sí necesitas para tu casa o para tu vehículo o para tu negocio. Entonces toma la de 6 meses, después toma otra de 3 meses sin intereses. Y cuando viene a ver, fácilmente te metes en una bola de nieve que va creciendo y creciendo y ya no sabes cómo salir de esa deuda. Y esas técnicas son las que vamos a hablar también en el día de hoy, para que ustedes puedan aprender diferentes técnicas de cómo salir de deudas. Yo tengo un libro que recomendarles, se llama El hombre más rico de Babilonia. Ujú. Fue el libro que utilicé por primera vez cuando me endeudé. Y cuando digo me endeudé, yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de endeudarme, pero salir de esa situación sin que me afecte mi crédito, sin que me afecte la vida personal. Y es que me he sentido incómoda de tener deuda. Ese libro, El hombre más rico de Babilonia, explica no tan solo cómo salir de deudas, sino es un manual de cómo tú poder crecer, invertir. Es un excelente libro, lo recomiendo. Pero antes de que yo siga dándole más técnicas, Eulis, me dijiste que ibas a hablar el día de hoy con respecto a cómo salir de deuda desde la cuenta menor hasta la mayor. Sí, en inglés le llaman el snowball, en español es la bola de nieve, ¿verdad? Correcto. Sí, usar la técnica de la bola de nieve, que es básicamente, lo primero que hay que hacer es sentarse y coger ese espacio. Eso le diríamos como un espacio entre un cafecito con usted y sus deudas, o un tecito, o el postre que a usted le guste, lo que sea que usted le satisfazca. Porque Musiquita suave. una musiquita suave, eso es una, ¿cómo dice? Unas citas con su deuda, le podemos llamar así, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que sincerarse y tiene que anotar todas sus deudas, buscar todos sus estado de cuenta de sus tarjetas de crédito. Hoy en día, como le estamos diciendo, con la tecnología, normalmente nos mandan los estados de cuenta a través de correo electrónico o están en nuestra se entran a sus cuentas de tarjeta de crédito. Entonces tienen que imprimirlo para que lo vean visualmente. Yo, por ejemplo, soy muy visual. Entonces lo escriben todo, miran las deudas, los intereses, cuáles intereses, como explicó Giovanni, te están dando un factor de 12 meses, puede utilizarlo de esa manera, donde puede decir, bueno, las deudas que tengo, que todavía tengo tiempo, la voy a poner a un lado para enfocarme en las deudas que tienen el interés mayor y utilizar la técnica de pagar las tarjetas menores o con mayor mayor interés, para entonces ir de menor a mayor,
para que así se le haga más fácil, porque a medida que, por ejemplo, usted va eliminando una tarjeta pequeña de $500, ya el próximo mes usted sabe que ya no tiene esa tarjeta de crédito, entonces lo que se ahorra en ese interés y se le hace más fácil también. Entonces, lo que usted le mandaba a esa tarjeta se la puede seguir mandando a las siguientes tarjetas. Entonces, la idea es imprimir para todas sus deudas, saber en qué estado usted está o coger de menor a mayor y del interés más alto al interés más bajito. Esa es la manera que yo lo he logrado. Me explicaste 2 técnicas ahí. Sí, La 2 de técnicas. la bola de nieve, en donde enlistamos las deudas de mayor cantidad a menor cantidad. Correcto. Y la otra es de interés mayor, la que te esté cobrando mayor interés al menor interés, correcto. Correcto. Entonces, lo importante es saber identificar qué es lo que a usted le va a funcionar. Entonces, si a usted le funciona pagar, por ejemplo, a nosotras no ha funcionado pagar la deuda más pequeña. Más pequeña, sí. Porque eso nos da como un sentido de que logramos algo. Ya correcto. la eliminé y la saqué de mi vista, ya a ti no te debo. Entonces, a las demás pagarle el mínimo y a esa pagarle el máximo hasta eliminarla. Correcto. Y te ayuda también, como estaban hablando en uno de nuestros episodios anteriores, que te ayuda también un poco con el estrés, o sea, ahorrar espacio en tu mente, porque a medida que tú vas eliminando, tú dices, wow, tengo 10 tarjetas, tengo 5 tarjetas que son, que tienen un monto pequeño, que puedo pagarlo con $2,000, $3,000, entonces ya tú nada más te tienes que enfocar en 5, en vez de enfocarte en 10 tarjetas. Tú hablaste de algo muy interesante, el estrés. Las deudas nos traen estrés, ansiedad, preocupación, problemas familiares, problemas de pareja. Y muchas veces nos endeudamos porque no tenemos claro hacia dónde vamos. Sí. Entonces, nosotros tocamos este tema anteriormente, el tema de las metas. Eso va muy de la mano con lo que es las deudas. Si usted no sabe lo que usted quiere lograr en la vida, lo que usted se propone hacer, es difícil usted organizarse y usted decir, no voy a comprar esto, no necesito aquello. Entonces, ahí es donde nos endeudamos. Vamos a la tienda y vemos algo bonito que está de moda y aún no lo necesitamos, como tenemos acceso a una tarjeta de crédito, entendemos que es una manera factible, yo lo compro ahora y lo pago después. Claro. Pero se nos olvida un pequeño detalle. Esa compra, aunque usted lo compre ahora y lo pague después, usted no simplemente va a pagar por esa compra el valor de lo que cuesta ese artículo. Al contrario, usted va a pagar, a terminar pagando si no lleva una contabilidad, si no tiene una organización en sus finanzas. Básicamente va a estar pagando 2, 3 y quién sabe cuántas veces más ese mismo artículo por razón de los intereses. Porque algo que no tomamos en consideración, utilizamos las tarjetas de créditos porque nos dan cierta flexibilidad y ciertas ventajas, pero también no pensamos en las desventajas que nos llevan a endeudarnos primero, a comprar cosas que no necesitamos, ¿ok? Y también tercero, a pagar intereses y a duplicar el dinero de las demás personas por medio de esos intereses. Emilia, y vivimos en una sociedad de consumo, o sea, una sociedad que invierte dinero en marketing, en mercadeo, para cuando usted esté viendo televisión, usted se sienta con la necesidad de que ese producto que están promoviendo usted lo necesita. Entonces, y las tarjetas de crédito, eso es lo que hacen, o sea, darle una recompensa inmediata. Entonces, estamos viviendo en una sociedad de recompensas inmediatas y hay que tener mucho control para uno poder no excederse y al mismo tiempo también hay que, como tú dijiste anteriormente, hay que tener una disciplina tremenda y hay que tener un propósito, porque si no tenemos un propósito, ya llegamos. O sea, se nos hace súper fácil consumir todo lo que nos promuevan. Por la misma razón. A veces, al no tener algo claro y algo definido, entonces lo que hacemos es que vamos adquiriendo lo que las otras personas quieren, lo que las otras personas quieren conseguir y lograr. Nos adueñamos de las metas de otros y porque el otro compró esto, yo también lo quiero, yo también lo necesito. Si porque el otro hizo un cambio en su vida o hizo una remodelación, yo también tengo que hacerla, pero no pensamos que las metas que la otra persona tiene pueden ser distintas a las nuestras. Por lo tanto, los gastos nuestros van a ser distintos a los demás y la visión de nosotros va a ser distinta a los demás. Eso es muy importante, muy importante.
que nuevamente lo repito, seamos sinceros con nosotros mismos. Nosotros tenemos que pensar qué queremos nosotros, qué nos hace feliz, qué nos llena como individuo, como ser humano, para entonces sentarnos a analizar verdaderamente qué necesitamos versus qué queremos. Y ahí es donde está la gran diferencia y el por qué nos envolvemos en un montón de deudas. Otra cosa, sincerarnos con las personas que están cerca de nosotros. Si usted está en una relación y usted está endeudada, a veces queremos ocultar las cosas, pero eso trae conflictos a largo plazo. Si usted se le hace difícil usted manejar esta situación de organizar sus deudas, sentarse a analizar y poner, como tú dijiste anteriormente, una lista, si debo en tarjeta de crédito, si debo un mortgage, si debo para la educación de mis hijos, cualquier deuda que usted tenga, usted tiene que visualizarla, organizarla, por más mínima que sea. Y a la hora de usted hacer eso, usted va a poder tener claridad y poder saber a dónde iniciar para usted poder saber cómo terminar, ¿sabe? Cómo identificar eso que usted necesita lograr. Y si no puede hacerlo, me voy más allá, busque asesoría. Claro. Para eso están los contables que pueden ayudarte, para eso están los asesores financieros que pueden asistirte. Yo sé que es un tema un poquito tabú. No tabú, sino solamente a veces difícil de tratar porque no, como también hablamos en otro tema en el anterior, las creencias limitantes, no se hablan de estas cosas muchas veces. Entonces tenemos que buscar la manera. Usar técnicas. De hablar un poquito más de estas cosas, conectar con personas que no tienen miedo de hablar de estos temas para entonces nosotros poder entenderlos y irnos un poquito más allá y poder desconectarnos, se puede decir, o romper esa barrera de no conocer cómo funciona y cómo trabaja el dinero y cómo se pueden manejar las deudas. No, y usar técnicas es también, por ejemplo, estaban hablando anteriormente de las técnicas que usamos. Una de las técnicas que yo particularmente uso es tener diferentes cuentas de banco con diferentes propósitos. Por ejemplo, una cuenta de banco, por ejemplo, para ese sueño que usted tiene, esa meta que usted tiene, si desea comprarse un carro, si desea comprar unas vacaciones, si desea comprarse una casa, tener una cuenta de banco para ese propósito y nombrarla a sí mismo y hasta ponerle fecha, ¿no? De qué cantidad usted quiere ahorrar y el propósito. Otra cuenta de banco para los gastos, porque así nos ayuda a mantenernos organizados también. Y otra cuenta de banco normalmente se le llama para para las emergencias. Nosotros no nos gusta llamarle para las emergencias porque entendemos como que estamos llamando esas emergencias. Si no le llamamos la cuenta de las oportunidades, porque si aparece una buena inversión, una buena oportunidad, pues sabemos que tenemos esos fondos para utilizarla. Después que ya estás envuelto en lo que viene siendo un desprestigio, en ese libro, El hombre más rico de Babilonia, habla de un personaje, la anécdota de un señor que perdió todo, estaba súper endeudado y fue por malos pasos, se fue a hacer cosas malas, a robar y eso, lo atraparon, lo vendieron como esclavo y después de ahí decidió restaurarse. Entonces, él lo que hizo fue lo que tú acabas de explicar, Emilia, es como hacerse responsable. Lo primero que hizo fue enfrentar a sus acreedores, enfrentar a las personas que le debía y hacer un plan con cada uno de ellos. Es lo mismo que en estos tiempos. Nosotros cuando hacemos un plan de pagar a X tarjeta de crédito, si estamos bien endeudados, bien afectados, en donde, por ejemplo, hay fallas de pago, eso es lo primero que debemos hacer, es enfrentar, es darle la cara al acreedor, hacer un plan, un acuerdo de mira, en tanto tiempo, de esta y de esta manera, te voy a pagar. Sea tarjeta de crédito, sea una persona, sea un hermano, sea un primo, yo te voy a pagar. Entonces, de ahí, a partir de ahí, hacer un plan con sus ingresos. Todos tenemos ingresos, de alguna manera u otra. Inclusive, si usted no trabaja, de algún lado se mantiene, entonces claro, tiene ingresos. Pero vamos a suponer, usted se busca un trabajo, si tiene que buscarse dos, o busca dos, y usted toma la decisión de qué porcentaje va para cada cosa. Mientras usted pueda administrarse con la menor cantidad de dinero posible,
le irá mejor. Entonces usted destina, un ejemplo, un 10% para las emergencias, un 70% para vivir, porque tengo que vivir, y un 30% para pagar las deudas. Eso, de esa manera lo explica el libro, pero como les dije anteriormente, yo he tenido mis propias experiencias con respecto a las deudas y es por las grandes facilidades de este mundo capitalista y he tenido que recurrir a diferentes métodos. Uno de ellos fue este autor del libro que se llama Baby Step, está en inglés, se llama Dave Ramsey. Me ha ayudado bastante a mantenerme en la línea. ¿Por qué? Porque de la manera que él explica cómo paso a paso, cómo un bebé aprende a caminar, es la mejor manera. Lo recomiendo bastante, el libro Baby Step, no sé si está en español, pero de Dave Ramsey, y es excelente para las personas que estamos en esa batalla de cómo empezar a salir de deudas. Yo era una, como les decía, que podía tener el dinero en el banco, ahí sentadito, y mantener las deudas. Otra cosa es buscar siempre un mentor. En una ocasión, cuando tuve la oportunidad de tener la mentoría con el señor Carlos Davis, que me ayudó bastante, le expliqué mi situación en ese momento, porque esa era parte de la mentoría, y él me dijo, pero ¿por qué tú tienes deuda? ¿Por qué tú debes esa cantidad de dinero? Y para mí era normal, o sea, de la manera que yo se lo expliqué a él, era como que era normal que yo debiera ese dinero, que estaba bien, porque mi entender era que el yo mantener un balance en mis deudas, en mi tarjeta de crédito o un balance de deuda, sea de un carro o sea de un artículo de una tienda X, era lo que iba a mantener mi crédito alto. Ese era mi entender. Pero cuando hablé con el mentor que me explicó, no, mira, eh, tú no tienes que mantener un balance. Tú sí tienes que utilizar las tarjetas, pero no hay necesidad de mantener un balance para mantener un buen historial crediticio. Y la oportunidad de pagar ese mentor en ese momento me catapultó para yo hacer diferentes inversiones. ¿Por qué? Porque ahí aumentó mi crédito, ahí yo tuve mejor manejo de mis finanzas y pude hacer mucho mejores inversiones a partir de ahí. A ti, Emilia, cuéntame. Mira, me gustó mucho lo que tú dijiste con relación al historial y era algo que quería comentar. Gracias ya que lo tocaste el tema, porque te iba a decir que cuando nosotros tenemos grandes deudas y, por ejemplo, múltiples tarjetas de crédito, como tú dices, debemos carros, eso afecta a nuestro historial. Al afectar nuestro historial en estos tiempos que estamos viendo tantos empresarios y emprendimientos, para tú desarrollar un crédito comercial es importante que tu historial de crédito comercial esté a un nivel óptimo. Entonces, cuando tú tienes muchas deudas y tienes esa desorganización, entonces eso lo toman en consideración a la hora de tu poder aplicar para un préstamo comercial, para desarrollar tu negocio si quieres emprender algo nuevo, para una línea de tarjeta de crédito, para tú poner a funcionar o para pagar por marketing o para pagar por algún servicio que tú quieras ofrecer dentro de tu negocio. Entonces, si tu historial personal, si tu historial de crédito se ve afectado por la cantidad de deudas o por el nivel de irresponsabilidad, porque también tiene que ver mucho con eso, entonces también se van a ver afectados tus negocios o los proyectos que quieras desarrollar a futuro. Eso es algo sumamente importante. A mí, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Yo, como te digo, desde siempre, yo he sido muy cuidadosa con lo que es las deudas. A mí no me gusta sentirme que le debo nada a nadie. No me gusta sentir como con ese compromiso, pero he aprendido a utilizar las deudas buenas. He aprendido a utilizar las tarjetas de crédito para mi beneficio y las utilizo y tengo múltiples tarjetas de crédito y he aprendido también
a conocer cómo trabajan los intereses compuestos, básicamente, cómo trabaja la regla del 72, que es es la octava maravilla creada por Albert Einstein. Habla Y un poquito de eso, básicamente, elabora un poquito sí, más. entonces, ¿qué es lo que te quiere decir básicamente la regla del 72? Lo que te explica es que de la igual manera lo que tú pagas de interés, como lo que a ti te pagan por interés, por cierta, una tarjeta de crédito, un préstamo para una propiedad personal, comercial, un préstamo de un carro. Básicamente, el interés que tú tienes, que tú estás pagando, que te están pagando, tú lo divides entre 72. Y esa cantidad que te da, esa es la cantidad de años que a ti te va a tomar duplicar, o que al banco o a la institución financiera o a la persona que te prestó le va a tomar duplicar ese dinero que te prestó o que tú prestaste. Por ejemplo, si yo te presto, Joanny, $100 Ajá. y te pongo un interés de un 10%, o tú me pones un interés del 10%, dividimos 100 entre 10, da 10, ¿correcto? Entonces, a ti te va a tomar 10 años duplicar los $100 que yo te presté. ¿Ok? Entonces, igual manera pasa con las tarjetas de créditos. Hay tarjetas de créditos que, entiendo usted, yo, gracias a Dios, trato de utilizar siempre tarjetas de créditos que me den un interés por debajo de un 10%, casi siempre o mayormente. Pero hay tarjetas de créditos que entienden te cobran un 24 o 25%, 29%. Imagínate qué tiempo le toma a ellos duplicar el dinero que tú has obtenido. Eso es un negocio redondo para una institución financiera o para por eso es que te aprueban en cada momento, te están mandando tarjetas de crédito para que tú apliques. Sí. Sí, la oferta que tú dijiste de 12 meses, por ejemplo, sin interés, muy bueno, ¿sabe? Usar opciones de tarjeta de créditos que te den ofertas con interés, por ejemplo, 0 interés por los primeros 12 meses, que te den cash rewards, que te den ciertas ventajas, que no tengan un annual fee, que te den ciertas ventajas para tú poder utilizar eso, para tú poder catapultarte, y las otras tarjetas que tú pagas un interés no tengas que pagar ese interés, ¿me entiendes? Pero es muy importante saber utilizar esos conceptos, saber tener y desarrollar una buena relación con lo que es las tarjetas, las finanzas, las deudas y contigo mismo como individuo, porque de verdad que el primer paso, podría decir, para tú reconocer, para tú hacer un cambio, para tú dejar de endeudarte negativamente y pases a endeudarte positivamente, es básicamente tú reconocer dónde tú estás y a dónde tú quieres ir. Porque si no tomas el tiempo de tú sentarte, analizar y hacer esa lista consciente, porque a veces dejamos, no, pero yo no voy a poner esto aquí, eso fue un gustito que me di. Tienes que ser consciente y poner todo detalladamente, lo que tú pusiste ahí, para poder entonces tomar una decisión clara de por dónde comenzar, para entonces tú poder lograr esa meta o ese propósito que tú te propusiste y salir de esa deuda, porque si no vas a seguir en el mismo círculo vicioso. Vas a la tienda, vas a comprar, tú te compras un carro nuevo, yo también quiero el último carro nuevo porque yo lo puedo comprar, sí, pero quizás ese no es el propósito o la meta o lo que tú quieres lograr, y al tú hacer eso, estoy haciendo algo que quizás en el momento me satisface porque compré el carro, pero después cuando veo la deuda, cuando veo mi historial, entonces me comienza a llegar el estrés, la ansiedad, ¿entiendes? O sea, que en otras palabras, no dejar que la tarjeta de crédito nos utilicen a nosotros, sino nosotros utilizar las tarjetas de crédito. Te voy a dar una frase para que he escuchado y me apasiona y me encanta, que es que el dinero no es un buen líder, pero más bien es un buen trabajador o un buen esclavo. So, vamos a utilizar los conocimientos que podemos obtener, los conocimientos que nosotras podemos compartir con cada uno de ustedes, para que ustedes puedan utilizar esas herramientas que le estamos ofreciendo para su favor, para su desarrollo y para su crecimiento. Entiendo que sería una buena forma. Y le quiero pedir también que compartan con nosotras en qué momento se le ha parecido dificultoso, qué parte se le ha hecho más difícil para poder encontrar esta relación en el por qué nos endeudamos, por qué no hablamos de estos temas, o por qué quizás no podemos salir de deudas
de una manera eficiente. Otro tipo de deudas que normalmente quizá no le ponemos enfoque son las deudas personales. O sea, las deudas cuando nosotros mismos nos prometemos terminar una carrera, nos prometemos conseguir un trabajo mejor, terminar un entrenamiento, sacar la licencia hasta de conducir, aprender un idioma. Háblame de eso, Emilia. Es algo a veces que no lo tomamos mucho en consideración porque lo vemos más allá de una deuda. Entonces, creo que cuando conocemos nosotros verdaderamente y nos comprometemos primero con nosotros mismos y cumplimos con ese compromiso, podemos mucho más fácil cumplir con los compromisos de los demás. Entonces, muchas veces ahí fallamos. Tú acabas de decir algo muy importante. Hacer una carrera, por ejemplo, a veces decimos yo quiero hacer una carrera, pero a veces pasan situaciones en la vida que llegan y te impiden quizás seguir dando ese paso. Uh-huh. Entonces tenemos que recordar y volver nuevamente a lo que es el propósito, como dijo Giovanni anteriormente, como hablamos en el otro episodio, a volver a la meta y decir, si yo me comprometí conmigo misma, por ejemplo, en hacer este viaje, que para mí me trae felicidad, alegría, satisfacción. Recuerda, es mi meta, es mi compromiso. Cúmplela, págate esa deuda, porque cuando tú te cumples eso, con más energía, con más amor, con más pasión, tú vas a comenzar a trabajar nuevamente para cumplir la otra meta o para cumplir o para pagar o saldar la otra deuda. Porque a veces llegamos a una etapa en nuestras vidas, Yulis, y lo vemos mucho. Y yo siempre he dicho, yo no quiero llegar a esa etapa y decir eso. Si lo hubiera hecho, ¿por qué no lo hice? Entonces, mejor vamos a cambiar esa comunicación con nosotros y en el momento en que quizás no llegue cierta hora, no tener que decir por qué no lo hice, sino dar gracias y decir, gracias a Dios me atreví. Gracias a Dios lo intenté. O que quizás no se me dio como yo quería, pero tomaste el chance, tomaste el riesgo, lo hiciste y eso te trae satisfacción como individuo y como persona también. Y algún aprendizaje. Exactamente. Siempre hay un aprendizaje. Nunca, Joanny, para mí yo pienso siempre que nunca se pierde, al contrario, siempre se gana o se gana alguna remuneración económica o se gana en aprendizaje, en crecimiento personal, en relaciones, en conexiones. Siempre hay una ganancia en el caminar de la vida para tú, en todo lo que tú haces, en todo lo que tú logras. Eso es suma importancia. Y que, por ejemplo, también nos enfocamos mucho en lo que es el crédito financiero, pero el crédito personal. O sea, cada vez que vamos cumpliendo esas metas o esas deudas que nosotros tenemos con nosotros mismos, con nuestros familiares, vamos teniendo más credibilidad. Entonces, es bien importante tomar eso en cuenta, que las deudas nada más no son financieras, hay deudas personales que hay que sentarse, hay que analizarla, hay que buscar la manera de cumplir esas deudas personales con nosotros mismos, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros padres, con nuestras amistades, para así tener también, diríamos, como credibilidad con nuestro entorno. En las instituciones financieras le llaman nota promisoria, creo que es así que se llama, ¿correcto? Y es básicamente es el compromiso que tú adquieres de tú pagar esa deuda. Nosotros también deberíamos adquirir esa actitud para con nuestros hijos, por ejemplo, tú dijiste, Yulis, porque a veces prometemos cosas que en cierto modo se nos presentan situaciones en el camino, pero la ponemos a un lado porque decimos, yo lo hago mañana, yo lo hago después. Ese compromiso, así como te comprometiste con esa institución financiera de hacer ese pago cada 15 del mes, cada fecha que tú estipulaste, es importante que tú como individuo también, como persona, como ser humano, si te comprometiste con, por ejemplo, estar en un lugar a cierta hora o ofrecer algo a una persona, cumplir y pagar esa deuda, aunque no la veamos como una deuda de por sí, porque entendemos que solamente las deudas son financieras, pero es importante cumplir con esa responsabilidad, con esa promesa que le hicimos a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros amigos, a quien sea que básicamente nosotros adquirimos o hicimos ese acuerdo y ese compromiso. Ya que tú hablaste de los hijos, Emilia, de esa misma manera también le vamos educando a nuestros hijos que cuando algo se promete se cumple. Responsabilidad. Es uno de los valores que vamos a irle enseñando. Sí, definitivamente es un tema bien amplio de las deudas y
como dije al principio, hay diferentes tipos de deudas. Tenemos las deudas familiares, tenemos deudas, por ejemplo, si una persona te visita el día que estás enfermo, ya tú, por ejemplo, le debes a esa persona una visita si está enfermo algún día, o no tan solo eso, ir a su cumpleaños o acompañarlo en una pérdida. Y hay diferentes tipos de deudas, que es un tema súper amplio. Lo más seguro que nos tocará tratarlo en un futuro para poder ampliar un poquito más con respecto a las deudas. Ya para cerrar, el día de hoy quería hablar un poquito de de las diferentes etapas del baby step, que sería lo primero que hemos hablado ya, para resumir lo que hemos hablado, sería reconocer nuestra posición con respecto a las deudas, sería crear ese fondo de emergencia, porque las eventualidades van a ocurrir. Claro. Entonces debemos estar preparados. ¿Por qué? Porque si no tenemos ese fondo de emergencia, entonces nos vamos a endeudar nuevamente. Lo otro sería ajustarnos a nuestro presupuesto. Si nos mantenemos ajustados a nuestro presupuesto y a nuestro propósito, entonces se va a hacer un poquito más lineal con respecto a salir de las deudas, y se va a hacer un poquito más fácil. Siempre pensar en ese presupuesto. Y ya después de que salgamos de deudas, señores, es siempre mantenerse en el propósito. Debemos encontrar nuestro propósito de vida, o sea, esa meta, ese fin que queremos a un momento temprano, porque siempre y cuando nos mantengamos enfocados en el propósito, en la meta, vamos a llegar de una manera un poquito más lineal. Aunque la vida tiene altas y bajas, cualquiera puede perder el trabajo, endeudarse, cualquiera se le puede presentar una enfermedad, endeudarse, una situación, pero siempre y cuando nos mantengamos en ese presupuesto, en esa meta, en ese propósito de vida, nosotros evitaremos estas eventualidades. Ha sido todo de nuestra parte el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y hasta el próximo nivel.